La gloria es para nuestro Dios. Gracias le damos a Dios que nos da esta gran oportunidad de poder compartir su palabra. Para nosotros es un gran privilegio, una dicha, una bendición en esta gran actividad que ha sido de bendición para cada uno de nosotros poder participar en esta actividad. Agradecemos a nuestra superintendente nacional de jóvenes, nuestra hermana Lady Leiva, que el Señor continúe bendiciéndola, y a cada uno de nuestros hermanos que nos acompaña hasta este momento por la bondad y el amor de Dios. Esperamos en Dios ser de bendición, esperamos su gracia, esperamos su favor en este tema que nos ha correspondido tratar. Sin más preámbulo, quien le habla es su hermano Daniel Roselio, pastor de la iglesia de Barrio Azul y Campo Lindo, y estaremos tratando el tema ¿cómo renuevo mi vida al principio divino? ¿Cómo renuevo mi vida al principio divino? Tenemos algunas interrogantes como ¿cómo inicio la búsqueda del plan divino? ¿Cómo puedo llevar mi mente, alma, espíritu y cuerpo al plan divino? ¿Cuáles son los pasos para la renovación y restauración? Estas preguntas vamos a responderlas en este mismo tema. Para que podamos digerir mejor el tema, quiero definirle 3 términos que están en el mismo. Número 1, renovar. 2, principio. 3, divino. Renovar, principio, divino. La palabra renovar significa hacer algo que quede como nuevo, recuperar su estado o condición inicial. Principio, número 1, momento o punto en que algo empieza. Comienzo, inicio, primer instante de un ser. Número 2, regla, norma o idea básica que dirige el pensamiento, la conducta o la moral. 3, divino. Es un término empleado para expresar características de Dios y cosas que tengan que ver con el Señor. Por eso queremos definir estos términos, porque no queremos hablar de principio, de comienzo o de inicio, sino de principio como regla, norma, idea básica que dirige el pensamiento o la conducta del ser humano. En el principio, Dios nos enseña principios. Y uno de los principios, estudiando el libro de Génesis, que noté, fue que Dios siempre estimuló al hombre a que obedezca. Dios hace todas las cosas, crea la luz, crea la tierra, crea el agua, todo lo creó y todo lo vio bueno. Hizo al hombre el 6º día y también Dios le dio una ayuda idónea, la cual luego, después de operar, la primera operación que aparece en la Biblia, cuando Dios de la costilla de Adán le hace a su pareja. Y dijo Adán: ahora esta mujer es carne de mi carne y hueso de mi hueso, ella será llamada varona. Y ahí Dios le dice a ellos: multiplíquense y llenen la tierra. Le da este mandato. Luego vemos más adelante en el capítulo 11 cómo los hombres están haciendo una torre cuya cúspide llega al cielo, desobedeciendo lo que Dios le dijo cuando le dijo que se multipliquen y que llenen toda la tierra. Pero Dios también le dijo a nuestros padres, le dijo: de todos los árboles del huerto pueden comer, pero del árbol que está en el centro del huerto no comeréis.
el árbol de la ciencia del bien y del mal, porque ciertamente el día que coman de ello morirán. Eva comió, conocemos la historia, luego comió Adán y ambos murieron. Y desde el Génesis Dios nos enseña lo especial que es la obediencia. De modo pues que Adán peca y todos los hombres son constituidos pecadores. Romanos 5:9 dice que por la desobediencia de uno todos fueron constituidos pecadores. Pero fíjense el grado, la magnitud, lo fuerte, la bendición que es obedecer. Por la obediencia de uno, los demás fueron constituidos justos. O sea, los que creen en ese justo son constituidos justos. Por eso es que Romanos 5:1 nos dice: justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El padre de la fe, Abraham, es el padre de la fe porque obedeció. Dios le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré. Y le dice también: mira el cielo, las estrellas del cielo, cuéntala, así será tu descendencia. Y lo bendijo en gran manera. Y como Abraham obedeció, Dios lo bendijo. Dios le dijo al mismo Abraham que le sacrificara a su hijo. Pero este hijo de Abraham lo tuvo con una esposa que ya tenía 90 años. Y antes de esto, él, por medio de la esposa, cuando le aconsejó que se llegara a su sierva Agar, ya tenía otro hijo llamado Ismael. Por tanto, el hijo que Dios le está diciendo que lo sacrifique, que lo mate, que lo degolle, el hijo que Dios le está diciendo eso es el hijo de la promesa que Dios le había prometido. Pero Abraham, en obediencia a Dios, gloria a Dios, aleluya, en obediencia a Dios, sabiendo que Dios tenía la capacidad de ese mismo hijo que él iba a matar, Dios tenía la capacidad de resucitarlo. Abraham fue a sacrificar a su hijo. Y cuando iba en el camino, le dijo a los siervos: quédense aquí, nosotros iremos, aleluya, adoraremos y luego regresaremos. Abraham, no podemos decir que él estaba pendiente, o él creía, o él sabía que Dios le iba a decir: no lo mate. No. Abraham lo que sabía era que Dios era poderoso para devolverle a su hijo. Y así Dios le proveyó para que pueda sacrificar. Pero Dios le habló a Abraham. Dios le dijo: sal de tu tierra. Dios le dijo: sacrifícame. ¿Cómo yo sé cuando Dios me está hablando? ¿Cómo yo sé cuando Dios me dice algo? Número uno, algo que debemos de saber es que Dios nunca dirá algo que contradiga lo mismo que Él estableció. Si Dios dijo que no, Dios nunca te dirá que sí. Si Él dijo que no. ¿Cómo yo sé realmente que Dios me está hablando? Dios habla por medio de la palabra. Dios habla de diversa manera. Pero hay un testimonio interior. Cuando Dios nos habla, nuestra intuición, nuestro ser, nuestro espíritu sabe que Él nos habla. Yo sé que a muchos le ha pasado que han estado en un lugar y estando en ese lugar, Dios le dice: vas a tomar una parte, vas a hacer esto. Y muchas veces decimos: bueno, yo no estoy en el programa,
yo no estoy para hacerlo. Pero cuando nos llaman, entonces nosotros glorificamos a Dios. Porque Dios sabía lo que iba a pasar y Él no lo dijo. Y de ese modo también nosotros debemos ser sabios. Porque Dios muchas veces nos dice, no vaya por ese camino. Y nosotros, no creyendo en lo que se nos está diciendo, vamos por ese mismo camino. El testimonio del Espíritu nos dice cuando el Señor nos está hablando. Quiero decirle que la palabra de Dios es la fuente fidedigna. ¿Usted quiere que Dios le hable? Dios habla literal, Dios habla en sueño, Dios habla en visión, Dios habla de diversas maneras. Pero usted debe de leer su Biblia para que usted vea que el Señor le va a hablar. Algo que quiero decirle es que para usted reconocer cuando Él le habla literal, usted debe de tener una amistad con Dios. Debe de tener una coinonía con Dios. De manera que Abraham, Dios le habló, pero constantemente había una comunicación entre Dios y Abraham. Y luego lo vemos cuando pasa lo que pasa con Lot, que él intercede por Lot y por Sodoma y Gomorra. Y por eso Lot puede salir de Sodoma. Porque Abraham intercedió por él. Asimismo, nosotros debemos de ser intercesores. Alabado sea nuestro Dios. Hay que sacar tiempo para orar. Es indispensable sacar tiempo para orar, para la búsqueda de Dios. Cabe destacar que los que han mantenido este principio de la obediencia han sido bendecidos y algunos han sido librados de la misma muerte. Tenemos el caso de Sadrach, Mesach y Abednego, Ananías, Misael y Azarías, que se le dio el nombre luego de Sadrach, Mesach y Abednego. Estando ellos en Babilonia, se tiró un edicto que todo el mundo tenía que postrarse delante de la estatua. Cuando sonaran los instrumentos musicales, todo el mundo tenía que postrarse ante esta estatua. No importa el nombre, no importa el grado, no importa el estatus social. El rey había firmado un edicto, el rey había dado una orden que todo el mundo tenía que postrarse. Y no la había dado cualquier persona. Estamos hablando del rey de Babilonia. El hombre que en ese momento era como si fuese el rey del mundo completo o el presidente del mundo completo. Y al momento de sonar los instrumentos, fueron donde el rey le dijeron, mira, hay unos jóvenes que cuando sonan los instrumentos, cuando todo el mundo está postrado, ellos se quedan de pie. Y el rey le dijo, tráigame esos jóvenes. Cuando los jóvenes llegaron allá donde estaba el rey le dijo a ellos, y es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, él lo conocía bien porque desde antes ya a ellos le habían cambiado el nombre y era de los que estaban de muy de cerca con Daniel. Y es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que ustedes al momento de sonar los instrumentos musicales, ustedes se quedan de pie. Sí, es verdad. Y queremos decirte algo, rey. Nosotros no queremos hablar mal de ese asunto. Nosotros sabemos que al Dios que nosotros servimos nos puede librar de tu mano. Ahora, líbrenos o no nos libre, nosotros no nos vamos a postrar. ¿Usted sabe qué significó eso para ellos? El obedecer a la regla, al mandato de Dios,
porque había una ley que decía que no se podían postrar delante de ninguna estatua, delante de ningún Dios que no sea Jehová de los ejércitos. Esto le costó a ellos que fuesen lanzados a un horno de fuego. Y lo calentaron 7 veces más. Y estaba tan fuerte, el horno estaba tan fuerte, que los que fueron, hombres robustos, que fueron a tirar a Sadrach, Mesach y Abednego, ellos también perdieron la vida. Alabado sea el Señor. Pero estos jóvenes que habían mantenido el principio de la obediencia, alabado sea Dios, la Biblia dice que cuando el rey fue a ver, él dice, pero no lanzaron a 3. Veo un cuarto semejante al Hijo de los dioses. Y ese semejante era el mismo Señor que estaba con ellos compaseándose. Y la llama no ardía en ellos. Cual dice el profeta, cuando pase por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Por tanto, es indispensable que nosotros obedezcamos al mandato de Dios. De igual modo, el profeta Daniel, que se levantaron también contra él, y no habiendo una forma o una manera de ver nada malo en él, entonces dijeron, bueno, a lo que le gusta es orar. Y hablaron con el rey, y el rey tiró un edicto que nadie podía orar, nadie podía hacerlo, y este hombre abría la ventana y seguía orando igualito, y fue lanzado al foso de los leones. Pero el mismo Dios de Sadrach, Mesach y Abednego fue el mismo Dios que libró a Daniel de la boca de los leones. Y quiero decirle que si nos mantenemos en obediencia, si mantenemos el principio divino de Dios, Dios nos va a bendecir, Dios nos va a ayudar. No importa por dónde pasemos, si mantenemos el estandarte del Evangelio de Cristo, aleluya, el Señor estará con nosotros. Él dijo, estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por tanto, esta obediencia debe de ser con dedicación. Hay algo que pasó con el profeta joven que cautiva mucho mi atención. El profeta joven había escuchado lo que Dios le había dicho. Y dentro de lo que Dios le dijo que no comiera nada. Pero luego de que el profeta joven hiciera lo que Dios le había mandado, cuando iba de camino, el profeta viejo le dijo que Dios le había dicho a él que comiera. Y el profeta joven comió. Y usted sabe lo que le costó al profeta joven la vida. Debemos de estar anclados en la palabra de Dios. Y si estamos hablando de renovación, debemos de renovar nuestra mente y nuestro espíritu en la palabra de Dios. Como dice Jeremías capítulo 6, versículo 16, paraos en los caminos y preguntad por la senda antigua cuál es el buen camino y andad por ella. Y ellos dijeron, no andaremos. Debemos de persistir, debemos de tener constancia en esto. Como inicio la búsqueda del plan divino. Lo primero que tú necesitas, lo primero que necesitamos es humillarnos ante la poderosa mano de Dios. La Biblia dice que si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, mucho más
nuestro Padre Celestial nos dará buenas cosas a todos los que les pidan, hablando del Espíritu Santo. Por consiguiente, cuando hablamos de inicio de renovación, lo número 1 es la humillación. Segunda de Crónica dice: si se humillare mi pueblo, por el cual mi nombre es invocado, y oraren y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y sanaré su tierra y perdonaré sus pecados. El primer paso es la humillación, en sumisión, desprendimiento para renovar el plan en nuestras vidas. Quiero decirte que si ya no eres la misma persona, si antes orabas más y se te hace difícil, si ya el tiempo no te da, si ayunaba constantemente y ya no puede hacerlo, debes de reiniciar, debes de renovar, debes de volver a las primeras obras. A veces decimos, cuando yo tenía el primer amor debe de estar en nosotros siempre. No cuando teníamos, el primer amor debe de estar en nosotros siempre. Naturalmente maduramos, crecemos, desarrollamos en el Evangelio, pero debemos de tener el primer amor. Y si lo hemos perdido, vamos a volver atrás, vamos a buscar eso que hemos perdido. Vamos a humillarnos bajo la poderosa mano de Dios, y de verdad que Él nos va a exaltar cuando fuese tiempo. ¿Cómo puedo yo llevar mi mente, alma, espíritu y cuerpo al plan divino? Los hebreos, los cuales tienen muchísimas leyes, en el Antiguo Testamento nos habla de muchísimas leyes, se dice que 613 leyes. Ellos entendían que tenían que adorar a Dios con todo, con la mente, con el corazón, con el espíritu, con el cuerpo. Por eso entendían que las 613 leyes tenían que guardarlas, tenían que estar pendientes a ellas. Por eso es que a ellos no podían entender cuando Jesús explicaba que Él era en el Padre y el Padre era en Él, y que era antes que Abraham. Porque ellos entendían que las leyes, cuando se hablaba de Moisés, ellos entendían que todo lo concerniente a las leyes era cumplirla. Sin embargo, hacían una cosa y rompían otra cosa. Gracias a Dios por la misericordia y la gracia de Dios, ahora nosotros podemos ser renovados solamente yendo ante Dios sinceramente, en plena certidumbre de fe, para tener un oportuno socorro. Lo primero es que si vamos ante Dios humillados, debemos de estar sumisos a lo que el Espíritu nos diga. Si el Espíritu nos dice deja eso, hay que dejarlo. Si el Espíritu nos dice corta eso, hay que cortarlo. No podemos hacer como Saúl, que para sacrificar dejó los animales. Si el Espíritu dice que corte, hay que cortarlo. Y no me estoy refiriendo a animales, no me estoy refiriendo a eso. Me estoy refiriendo a las cosas que no le agradan a Dios. Si hay algo que tú sabes que tiene que ver con pecado, y tú sabes que el pecado no le agrada a Dios, la Biblia dice, Juan dice, hijitos, no pequéis, pero si pecasteis, abogado tenemos. Es verdad, tenemos abogado, pero también él mismo dice
que el que practica el pecado es del diablo. Por tanto, nosotros estamos llamados a ser renovados y no practicar el pecado, no seguir en lo mismo. Tenemos que seguir avanzando, desarrollando, cambiando, renovando, reiniciando, y luego de hacer esto, entonces seguir perseverando en la fe. El justo con dificultad se salva, pero debemos de vivir una vida en obediencia y en santidad. Usted se puede llevar Miguel Ángel de Jesús su santidad, y si usted no vive en santidad, no se vista que para el cielo usted no va. El apóstol Pedro, siendo inspirado en 1 de Pedro 1:16, él dice: sé santo como yo soy santo. El salmista dice: la santidad conviene a mi casa. Hebreo 12:14 dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Por tanto, ese es el motivador, que nosotros vamos a la patria del alma, que nosotros ya este tiempo se está acabando. El motivador para nosotros buscar la renovación, buscar la limpieza, buscar la purificación, buscar la entera santificación, es que muy pronto nosotros vamos a ascender al cielo. Aleluya. Aleluya. Es que muy pronto, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, Hika, Natakia, Sakana, a la final trompeta, este cuerpo será transformado. Aleluya. Y moraremos con el Señor. Él dijo: voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, ustedes también estén. No es que Él va a comenzar a hacer, no, ya está hecho. Él va a preparar el lugar para nosotros. Por tanto, amados, vamos a renovarnos. Vamos a buscar al Señor. Vamos a acercarnos a Él en obediencia. Recordemos el pueblo de Israel, el cual fue sacado con mano poderosa de Egipto, donde Dios hizo grandes milagros y prodigios. Y aún saliendo de allá, el mar fue abierto, pasaron en seco. Y aún en el desierto Dios hizo milagro. Dios se glorificó de una manera súper especial. Sin embargo, ellos desobedecieron a Dios. ¿Y usted sabe lo que hizo Dios? Solamente los niños de esa generación entraron. Los ancianos no entraron. Los que tenían más edad no entraron. ¿Por qué? Porque desobedecieron a Dios. Usted dirá: eso fue Israel. Eso fue el profeta joven. Eso fue Abraham. Dice la Biblia: las cosas que se escribieron antes para nuestra esperanza se escribieron, a fin de que recibamos renovación por medio de las escrituras, al fin de que recibamos el consejo, al fin de que recibamos las enseñanzas. Esas son enseñanzas nuestras, que hoy nosotros tenemos que vivirla, que tenemos que ajustarlas a nuestras vidas. Si verdaderamente nosotros amamos a Dios, vamos a anhelar, vamos a desear, vamos a querer estar más cerca de Él. Y el modo de estar más cerca de Dios es por medio de la oración. Pero Daniel, no me da deseo de orar. Me hinco y no sé qué decirle a Dios. Cuando tú vayas ante Dios y te hinque, cuando tú no tengas que decirle, dile: Señor, yo no tengo que decirte. Señor, perdóname. Señor, sálvame. A veces después que tenemos un tiempo en la iglesia, ya no volvemos a esa oración.
Es momento de volver a esa oración. Es momento de decirle al Señor: sálvame, sálvame, renuévame. Yo necesito ser cambiado, porque todo lo que hay dentro de mí necesita más de ti. Señor, hazme una nueva criatura. Señor, santifícame. Señor, si en palabra, conducta, hecho, si yo he dicho algo que no te agrada, perdóname, Señor. Debemos de ser sinceros ante la presencia de Dios. Debemos de hablar con Él con toda sinceridad. Y cuando lo hagamos de este modo, entonces verdaderamente nosotros seremos renovados. No podemos ser hipócritas. No podemos ser hipócritas. Recuerden que había uno que oraba, un publicano, y decía: yo diezmo, yo ofrendo, yo hago de todo, Señor, no soy como aquel. Y aquel solo se golpeaba el pecho y le decía: ten compasión de mí, que yo soy un pecador. Debemos de volver atrás. Debemos de acercarnos a Dios y pedirle con temor reverente y decirle verdaderamente lo que nosotros sentimos en nuestro corazón, para ser renovado, para ser cambiado. Gloria al Señor. ¿Cuáles son los pasos para la renovación y restauración? ¿Cuáles serían los pasos para la renovación y restauración? Número 1, desear ser renovado. Usted necesita ser renovado. Usted necesita desear ser renovado. ¿Cómo así? Bueno, aunque todo el mundo te diga que tú necesitas ser renovado, si en ti no está el deseo, entonces tú no serás renovado. Y quiero decirte que aunque tú creas que vive muy por encima, necesitamos ser renovados constantemente. Como dice el himno, un día a la vez. Si vivimos este día en santidad, mañana necesitamos vivir en santidad. Pasado necesitamos vivir en santidad. Jesús no cambia. Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y es por esto que nosotros debemos de estar identificados con esto. Ser renovado. Creo que fue el Espíritu que iluminó a la super